Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de ¿Quién dijo IA?, un podcast producido por Jai Coruña, donde hablamos de IA desde otra perspectiva. Me he dado cuenta que en los episodios anteriores siempre digo que nuestro invitado es especial, que lo es, pero quiero cambiarlo un poco, cada pocos episodios, entonces voy a decir que nuestro invitado de hoy es la caña, y es que hoy estamos con Nacho Lourido, y Nacho Lourido es director de tecnología, CTO del Deportivo de La Coruña. Un pequeño spoiler, había hecho ya, pero os lo presento y luego será él mismo quien nos cuente un poquito pues, su trayectoria y cómo ha llegado hasta donde está hoy en día. Como ya he comentado, Nacho es director de tecnología en el Deportivo de La Coruña, de formación es técnico superior en aplicaciones informáticas y experto en Big Data aplicada al modelo de juego, análisis y entrenamiento de fútbol. Además de su formación técnica, también fue entrenador de equipos de la cantera del Deportivo. Así que bienvenido, Nacho. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. A mí me hace muchísima ilusión este episodio, no te voy a mentir. Y nada, para empezar, normalmente los invitados nos suelen contar un poquito pues, vuestra vivencia en vuestra trayectoria y cómo has llegado hasta hoy, hasta ser CTO del Deportivo. Así que somos todo oídos. Muy bien. Bueno, mi trayectoria vital, digamos, está siempre cerca del mundo de la informática, del mundo del fútbol. Una vez acabado los estudios de informática, trabajé en la administración pública unos años, después monté una empresa que aún tengo, como autónomo, y bueno, que hacíamos servicios de multimedia, web, y lo tengo ahora un poco aparcado, la verdad, desde que estoy en el club. Después empecé a entrenar en el club al equipo cadete de San Tirso, que es como el cadete de primer año del club, y los 2 años siguientes ya entrené al cadete de segundo año, cadete A, digamos. Y en ese momento empecé a implementar pues, la base de datos de captación de la cantera, ¿no? Vale. Aprovechando un poco el perfil tecnológico, y empecé pues, a llevar toda la parte de digitalización del club desde la parte de cantera, que digamos que es el inicio de todo. Cuando aterriza a banca en el club, pues mi perfil lo valoran para dar un salto un poquito hacia el fútbol profesional, y entonces se crea el departamento de tecnología analítica y deportiva, y bueno, y desde entonces soy el director. Ahora en el último cambio pues soy director de innovación, pero bueno, más el origen fue ese. Ajá. Y entonces ya se me dan galones, entre comillas, no, la palabra galones no me gusta, pero bueno, ya empiezo a subir un paso hacia arriba, que es no solo llevar la digitalización y toda la parte de base de datos de la cantera, sino llevar también toda la parte de análisis de rendimiento del equipo profesional masculino y femenino. Y también, evidentemente, la cantera femenina, y cada vez hay más equipos. Entonces, bueno, digamos que mi primer cometido fue trabajar con la Secretaría Técnica, con las diferentes secretarías técnicas que fueron pasando en la parte del scouting de fichajes, mercados de verano y mercados de invierno. Y durante todo el año, pues toda la parte de digitalización del club, bueno, para hacer procesos más eficientes a todos los niveles. Vale. Empezó solo en la parte deportiva, pero hace año y medio ya lo ampliaron pues hasta área de negocio. Más transversal, Sí, ¿no? mucho más transversal en todas las áreas del club, comunicación, área de negocio. Entonces, bueno, un poco la parte digital la llevo yo, aunque con más peso específico en la parte deportiva. Y sobre todo también digitalizar procesos, hacer más ágiles todo lo que es la entrada de datos de rendimiento en nuestros procesos de día a día. Bueno, yo creo que la pregunta igual era ¿qué no has hecho? No. Hubiera sido más fácil. Sí. Y me parece muy interesante porque a veces nos olvidamos de que, bueno, todo empieza en la cantera, ¿no? Es donde nace todo. Y tengo una pregunta antes de saltar a hablar de tecnología. ¿Eran tus 2 grandes pasiones o te gustaba la tecnología y luego hubo una convergencia con el mundo del deporte, o te gustaba el deporte y decidiste que querías dedicarte a ello por el ámbito de la tecnología? ¿Cómo fue ese choque de 2 realidades? Bueno, realmente la tecnología no es vocacional, ¿eh? O sea, se puede decir que soy una persona de letras. Vale. Absolutamente de letras. A mí siempre me gustó más la literatura, y digamos que aterricé en la tecnología por supervivencia, yo creo. Era un momento que a nivel de estudios, pues bueno, se veía que se acaba de abrir la facultad de informática, o sea, me refiero, sí que todo el mundo veía que había un futuro ahí, y bueno, y tiré hacia ahí, pero realmente no fue vocacional. De hecho, lo que en ese transcurso de mi vida he logrado que esa parte no vocacional de mi vida se haya hecho vocacional, porque ya aplicado al deporte sí que realmente me llena y me motiva y hace que trabaje muchas horas al día, encantado de la vida, vaya. Pero no, a mí vocacional es el deporte, el fútbol especialmente, desde niño, la verdad, el deportivo desde que me lo inculcó mi padre hace muchos años. Como debe ser. Y entonces, bueno, pues conseguí que mis 2 grandes pasiones, que era el fútbol y el deporte, se juntaran por un lado, cosa que es complicada. O sea, para mí trabajar para el club de mi vida es una gozada.
Y después también la parte tecnológica, que la tenía, pues sinceramente, como algo que me daba de comer. Sí. No, tampoco es que odiase mi trabajo, que sí que la llevé desde un principio más a la parte de comunicación, no una parte más excesivamente técnica, ni de sistemas y tal. Y bueno, y entonces confluyeron en lo que estoy ahora. Entonces, digamos que el cenit mío profesional pues es en este momento. Sí, a ver, al final pues todo tiene sus pros y sus cons. Una de las ventajas que tiene estudiar algo dedicado al ámbito de la tecnología, que a su vez es algo muy amplio, es que luego te puedes especializar y siempre puedes encontrar una línea que a ti, bueno, pues que en este caso sea tu pasión. Pues lo vemos con gente que estudia tecnología y su pasión es la moda y terminan acabando en moda o en la medicina incluso. Entonces, pues me parece una historia bastante chula, porque a mí muchas veces yo hago talleres con niños y con chicos y chicas jóvenes. Me dicen, buf, es que a mí eso de la tecnología, y digo yo, pero tú sabes todo lo que puedes hacer con tecnología, puedes trabajar en una peli, puedes trabajar en moda, puedes trabajar en el deport. Entonces, claro, creo que es también un mensaje importante. Y al final, pues me imagino que no tienes un trabajo fácil, al final integrar tecnología, hablaremos de IA, pero bueno, tecnología en general, dentro de lo que es la realidad de una empresa y más una organización como puede ser el deportivo, pues no es sencillo. En este caso, yo también concretamente tiene un ámbito un poco más sentimental, podríamos decir. Al final el deportivo pues se reconoce por muchas cosas y una de ellas es la afición, esa pasión, cuidar al aficionado, que el club funcione, que los deportistas estén a gusto y tengan las herramientas para desarrollarse. Y por eso quería preguntarte pues un poco por los inicios, es decir, ¿en qué momento el deportivo se da cuenta y dice necesitamos impulsar el área de tecnología, necesitamos gente dedicada a esto? Por resumir la pregunta, ¿cuáles son vuestros objetivos? Claro, a ver, el momento realmente, como todas las decisiones, no sé si es una decisión tan importante, no me quiero dar tanto bombo, pero como todas las decisiones importantes... Puedes hacer lo que eres el invitado, puedes hacer vale, lo que quieras. Pues lo hago entonces. Son las catarsis. Al final bajas a primera ref, el club, bueno, pues lleva una situación límite, digamos, concurso de acreedores, el club iba a desaparecer, o si no iba a desaparecer, iba a tener una supervivencia muy, muy difícil y en el tiempo hasta llegar al fútbol profesional. Hay una apuesta por parte de Abanca, en este caso, para remontar al club, y una vez que entra una empresa como Abanca, que tiene un perfil muy tecnológico, como todos los bancos, dicen, bueno, uno de los pilares fundamentales para empezar esta reconstrucción es la tecnología. Se vio como algo estratégico, ¿no? Totalmente, es totalmente un pilar estratégico. Es una frase que me hace gracia, porque me la dice un compañero muchas veces, y yo digo, mira, se lo dices a todo el mundo, pero bueno, si me lo dice mucho un compañero que frase es amigo corporativa, también. ¿no? Frase corporativa. Y entonces ese pilar estratégico, realmente, yo creo que en el mundo del fútbol también, paralelamente, los clubes lo están llevando, o sea, no es una cuestión solo nuestra, pero a nosotros nos aceleró el proceso, sin duda, que la propiedad sea el perfil que es, vamos, que sea una entidad bancaria, y que evidentemente funciona con la tecnología a unos niveles, bueno, y con la IA y a unos niveles que nosotros aún no somos capaces de llegar. Evidentemente, vamos a otro ritmo, es evidentemente, el fútbol va a otro ritmo, pero independientemente de eso, yo creo que también los demás clubes de fútbol también se pusieron las pilas. Al final, desde la Premier, que digamos que son un poco los precursores en casi todo este tema de cosas. Sí, vale. En tema de data scientist y lo que se conoce un poco como análisis de rendimiento desde el dato y tal, son los pioneros. Entonces empezaron a hacer inversiones grandes, a ver que los grandes clubes invertían mucho, y bueno, y los más pequeños fuimos detrás. Bueno, pequeños, te la acepto porque no te puedo decir que no, porque eres el invitado, pero bueno, ahí... A nivel clasificatorio. Bueno, podríamos debatir, pero no lo vamos a hacer, porque aquí pues hemos venido a hablar de nuestro libro, que es la tecnología. Entonces, sería correcto asumir por todo lo que nos acabas de contar, que la tecnología al final está jugando un papel muy transformador en el mundo moderno, vamos a decirlo así. Entonces, estamos ante un cambio en, bueno, yo creo que la forma de entender el deporte, pero de los propios clubes, de los jugadores, del aficionado, de todo en su conjunto. O sea, ¿cómo crees que en los últimos años, con la locura que hemos vivido, con la IA y con muchas otras tecnologías como pueden ser las redes sociales, habéis vivido un cambio que definiríais como radical o ha sido más paulatino? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, probablemente en nuestro caso sea radical. También se junta con que estar 4 años fuera del fútbol profesional y volver al fútbol profesional. También hemos encontrado avances que antes no podíamos acceder a ellos porque no estábamos en una categoría profesional.
La revolución existe en todos los ámbitos, en el fútbol también, es evidente, está cambiando, la tecnología está cambiando el reglamento, porque está cambiando el reglamento. La tecnología está cambiando cómo se analizan los partidos, la tecnología está cambiando cómo se consume el fútbol, cómo lo consume la gente, cómo lo ve, desde dónde lo ve. Y quien dice el fútbol dice todos los deportes. Entonces, evidentemente hay un cambio radical que viene dado, primero, porque se hace todo mucho más global, estamos todos consumiendo contenidos, eso no es de ahora, pero bueno, contenidos que están que antes no eran accesibles para nosotros, y hay una capacidad también, por la cultura también de la gente más joven que está accediendo al fútbol, más de analizar el dato, de ver lo que está pasando. Sí, cada vez hay más. Tú piensas que las retransmisiones ahora mismo cada vez dan más estadísticas. Claro. La gente juega mucho a los fantasies, compra jugadores y vende jugadores. O sea, al final es algo de la parte del deporte que antes no se disfrutaba. La gente se sentaba en un sillón a ver ganar a su equipo. Y ahora incluso transversalmente, desde niños de 10 o 12 años están jugando a ser directores deportivos, por ejemplo, a fichar, a vender, a comprar. Es como que, bueno, que se está haciendo todo mucho más universal. Y sobre todo con el tema tecnológico es que por encima tenemos un acceso inmediato a lo que está pasando en un campo de fútbol, a cuánto está corriendo un jugador, a cuántos pases acierta, cuántos regates, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese consumo cada vez es mayor por parte de los aficionados. O sea, es como un cambio en las generaciones. Sí, y no solo eso, después está la experiencia del fan, cambió radicalmente también. Ahora los estadios son parques de atracciones prácticamente. O sea, en los descansos hay un montón de cosas, activaciones que se hacen, juegos desde el móvil, o sea, y eso va a ir a más. Al final, es verdad que la inmediatez que tenemos ahora mismo con la tecnología hace muy difícil muchas veces a chavales más jóvenes estar 90 minutos viendo un partido de fútbol. O sea, lo que a lo mejor a nuestras generaciones era lo más normal del mundo, pues ahora no es tan fácil de llevar. Entonces, bueno, al final tú tienes que conseguir que durante el partido y en los descansos, en los parones que haya, un poco al estilo americano, igual no tan radical, pues que la gente tenga entretenimiento, pues que juegue desde el móvil o que participe de alguna manera en el espectáculo. Sí, bueno, me imagino que no es fácil estar pensando ideas y formas de adaptarse a este cambio. Sí que es verdad que la capacidad de atención está disminuyendo, eso es un hecho. De hecho, es algo de lo que hablamos con nuestro invitado de hace 2 episodios, que era psicólogo, y efectivamente, y es que además ha sacado un punto que me parece muy interesante, que es que cada vez se pone más foco en el dato. Yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pues cuando hablamos de IA y deportes, pues en algún taller, y es que yo cuando era pequeña yo veía el fútbol con mi padre en abierto o en el bar, no se sabía quién lo estaba viendo, si eran 10 personas, si eran 100, qué edades tenían. Hoy en día, pues ya solo sea por la cuenta a través de la cual yo estoy registrada para ver ese partido, saben que me llamo Alba, que bebo Coca-Cola, que me gusta comprar en Nike, un montón de datos que hay que explotarlos. Totalmente. Porque si están ahí habrá que aprovecharse de ellos. Y esto me ayuda a dar paso a otro tema. Aquí sí que yo voy a hablar de lo que es mi libro, que es de inteligencia artificial, porque creo que nos puede ayudar mucho a procesar y a interpretar todo ese dato, porque tenemos unas cantidades de datos que son ingentes y no me quiero imaginar dentro del club, como dices tú, ya no solo de jugadores, sino de afición, de un poco de todo. Y por eso quería preguntarte, para mí es la pregunta que más ganas tenía de hacerte, y es cómo desde dentro del club veis la inteligencia artificial o qué estrategia tenéis a la hora de pues adaptarse a los nuevos cambios, manteniendo una identidad, teniendo en cuenta al aficionado, a los futbolistas. ¿Cómo la estáis viendo? A ver, hay diferentes parcelas, ¿no?, para el tratamiento que estamos haciendo nosotros de la IA en el club. Si nos vamos al área de negocio, evidentemente, que es la IA aterrizó ya para lo que es el mundo digital hace algún tiempo, ya se están utilizando cosas que son muy útiles, como lo que acabas de decir, pues saber cuál es la experiencia del aficionado, pues a qué hora llega, si llega tarde, si no llega tarde, si cuando se juega un partido un lunes viene, si no va a venir, porque si no va a venir igual le tenemos que decir, oye, mira, libera tu asiento para que venga otra persona. Claro. La parte de negocio, en la tienda, por ejemplo, pues saber un poco la gente dónde se para más, qué ve más y tal. Digamos que a la parte de área de negocio o de fan engagement y todo lo que tiene que ver con asistencia al estadio y tal, y de la mano de la liga, ahí digamos que estamos cubiertos, cada vez hacemos cosas muy avanzadas. Digamos que creemos que el mercado está maduro. El mercado de proveedores nuestros, el mercado de herramientas. Hay cosas en el rendimiento que están maduras, el tema de las cámaras de inteligencia artificial, por ejemplo, cosas de detección de talento, pero creo que en otras cosas aún la industria del deporte está aterrizando. Es decir, aún hay herramientas de prevención de lesiones, herramientas de detección del talento, de cantera, incluso de fútbol profesional, pues evidentemente hay una burbuja
Claro, sí, en la industria, y a veces es difícil discernir lo que es útil de lo que no es útil, sobre todo porque además el rendimiento en un deporte como el fútbol es muy complicado de medir. No es tan Hay deportes colectivos que hay como el baloncesto, que hay mucho intercambio de puntos, muchas canastas, y digamos que un jugador que mete 30 puntos todos los partidos pues es un buen jugador, o que coge 10 rebotes, etcétera. Lo ves más fácil de medir. Sí, en el fútbol y en edades tempranas todavía más difícil. Es muy difícil saber quién va a ser futbolista profesional, es muy difícil saber, incluso hay partidos que tú el rendimiento es malo pero ganas, porque el fútbol... Hay muchos factores. Claro, hay muchos factores. Entonces ahí aún vamos un poquito prueba-error. Hay cosas que estamos viendo que funcionan y otras cosas que no tanto. Y después también hay un tema que también es una preocupación nuestra de compliance en el club, y es que cuando tú metes la inteligencia artificial en la cantera, que es medición, al final estás midiendo todo lo que hace un niño para saber si va a ser profesional o no. Claro, es delicado. Por ende, también sabes si no va a ser profesional. Es decir, al final todo tiene su cara A y su cara B. Y también creemos, y ahí es un tema complicado, que a nivel legislación, aunque la Unión Europea ahora está sacando una normativa, o sacó hace poco una normativa que está aterrizando y que estamos viendo con detenimiento acerca de lo que es el derecho a la privacidad. Sí. Pero claro, nosotros estamos grabando niños, la grabación de los niños son los nuestros, pero también son los rivales, qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar. Lo lleváis con mucho cuidado. Lo llevamos con muchísimo cuidado. Realmente no lo estamos explotando a tope, porque sabemos que hay un límite ahí que nos lo marca, ahí sí que el club es muy radical y tiene que serlo además, con razón, con el tema de la privacidad y el derecho, porque al final que nosotros podamos medir que un chico pueda llegar a ser profesional, porque tenemos una serie de mediciones a nivel de estado madurativo o a nivel técnico-táctico o físico con los GPS, esos, bueno, digamos que los niños que tenemos en nuestra cantera son los top de Galicia, pero bueno, que también nosotros hacer un perfilado con IA de un niño es un tema, o incluso de un profesional, es un tema que aún no está muy bien legislado. Es decir, cuando hablamos con la gente con nuestro despacho de abogados, con compliance y tal, hay muchas plataformas incluso que están rayando el límite de lo legal. Sí, porque al final, o sea, que tú perfiles a un jugador por lo que sale en redes sociales, para saber si está lesionado o si no está lesionado. No, es un melón importante de abrir. Es un melón complicado, sí. Pues... Por eso te digo que ahí es donde estamos un poco más prudentes, la parte de negocio va como tiro. Claro, hay limitaciones tecnológicas, podríamos decirlo así, pero también estáis poniendo mucho ojo en limitaciones a la hora de legislación, buen uso, ética, que eso también me parece súper importante, porque muchas veces cuando hablamos de estrategia de IA parece que solo hablamos de lo que voy a adoptar, lo que voy a comprar, y muchas veces también es trazar, yo esto lo digo mucho, uso mucho esta frase, trazar una línea roja a la cual tú sabes, en este caso como club o como empresa, que no quieres cruzar por X motivos, no tanto por la tecnología, sino pues por tus principios o como comprendes tú que se deberían de hacer las cosas. Y porque nada te garantiza el éxito, además. Es decir, esa es otra. No hay ninguna IA ahora que me diga este niño va a ser profesional o este niño no va a serlo. Entonces, bueno, hay que ser muy prudentes con todo lo que se cocina con el dato, porque, bueno, a veces... Claro, y más trabajando con niños y niñas. Y más trabajando con niños en edades de crecimiento y con estados madurativos muy diferentes. Exacto, claro. Y dentro de esta estrategia o esta visión que tenéis de la inteligencia artificial, yo he estado haciendo mis deberes y en una conferencia, comentabas algo que me pareció súper interesante, que yo también hago bastante hincapié, y la voy a leer textualmente porque si la rehago yo la voy a destrozar. Entonces te voy a leer textualmente. Dijiste, hay gente que se cree que le damos un botón y fichamos a un jugador. Antes de que la IA empiece a trabajar hay que darle un dato. La inteligencia artificial no es magia, el cimiento de todo es el dato. O sea, amén. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces parece que esto de la IA es pones un enchufe y ya está, todo es magia, todo funciona, sin tener en cuenta pues, temas como la madurez del dato, la procedencia del dato, lo que decíamos ahora de trabajar con datos de niños y niñas o datos más delicados del ámbito igual de la salud. Y no es tan fácil. O sea, tiene su aquel, es muy complicado. Y por eso quería preguntarte a vosotros a nivel interno, aquellas aplicaciones que ya tenéis implantadas, aquellas herramientas que ya estáis utilizando, que como me has comentado, pues no son pocas, pero hay algunas en las que estáis esperando. ¿Qué nivel de complejidad os habéis encontrado al tratar de, vamos a decir así, meterla ahí en el club? Entiendo que ha habido una gestión igual también por parte de las personas, un acompañamiento que a veces nos olvidamos y las personas somos el centro de todo. Totalmente. Entonces quería saber un poquito pues cómo lo habíais vivido y que nos contaras un poco tu perspectiva en ese ámbito. Pues el origen está todo en esa frase también. Es decir, el tema es, cuando empezamos a trabajar con algoritmos y con Machine Learning y empezar a sacar conclusiones, la prioridad es saber que el dato que estamos trabajando es bueno.
es bueno y tiene validez, porque o sea, que sea veraz, las famosas 5 Vs del dato y tal, ¿no? Pero que sea veraz y que sea válido no es lo mismo. Es decir, un dato puede ser veraz, puede ser real, que alguien corrió 100 metros en 8 segundos, y otra cosa es que sea válido para lo que nosotros estamos buscando. A lo mejor corrió sin balón, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Sí, entiendo. O que a lo mejor es una carrera que nunca se va a dar porque corrió a partir de los 100 metros y el campo pues no mide mide poco más. Entonces, el problema viene, la base es esa. Nosotros lo que estamos haciendo, llevamos años haciendo, es primero tener una base de datos a nivel global que funcione muy bien. Ahí el nivel de datos de cantera, con mucha precaución, y ahí pues tenemos desde datos antropomórficos, morfológicos, alimentación, test de velocidad, test de fuerza, y esos datos por ahora se registran y se van poco a poco implementando. En el fútbol profesional hay datos que no tienen discusión porque llevan muchos años en el mercado, que son los datos físicos, que son los datos del GPS o del tracking óptico. Puede ser el GPS que lleva el jugador mientras juega o el tracking óptico de las cámaras del fútbol profesional, que digamos que nadie discute. Es decir, son datos que realmente están establecidos. Entonces, a partir de ahí sí que hay unos baremos, que hay literatura para que puede haber matices en los umbrales que tienes que trabajar, pero evidentemente todo el mundo trabaja con las mismas medidas y más o menos con los mismos umbrales. Eso no tiene duda porque los GPS llevan más de 20 años en el mercado. Es decir, el problema viene ahora es que digamos que a veces se fugó un poco por detrás. Es decir, como ahora tenemos la capacidad de manejar muchísimos datos, se empiezan a crear muchos proveedores que te dan datos de lo que ellos llaman, lo que se llama eventing, que es lo que pasa en un partido. Vale. Entonces ahí la calidad discierne mucho, perdón, no es la palabra, entre buenos proveedores y malos proveedores. ¿Vale? Entonces hay proveedores que tienen una calidad del dato muy, muy bueno, que suelen ser proveedores muy caros, de los que hay datos de los que te fías 100% y otros datos de los que no te fías tanto. Ahí está el gran problema realmente de la explotación de la IA en el fútbol. ¿Cuál es el problema? Que a veces cuando haces el camino a la inversa y empiezas a explotar el dato, por ejemplo, para el nivel de scouting, con una base que no es del todo buena, las conclusiones ya no son buenas, evidentemente. Es la premisa falla de partida. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Pues estamos siendo prudentes y lo vamos metiendo pues cuando tenemos muy controlado el dato sobre nuestro propio jugador, cuando lo conocemos, en la evolución, y a partir de ahí, pues cada vez avanzamos un poquito más, lo explotamos un poquito. Sí, al final, el refranero español tiene respuesta para todo y a mí me gusta mucho la expresión de no se puede empezar la casa por el tejado. Exacto. Y yo coincido contigo en que hay que tener una infraestructura sólida, ya sea que tu dato está bien gobernado y bien estructurado y limpio, hasta que, pues yo, imagínate, quiero hacer algo de inteligencia artificial en local, vale, pues me monto mis máquinas de forma como yo necesito, para mis necesidades, o sea, es importante poner orden en casa. Y además lo que acabas de comentar me viene muy bien porque mi siguiente pregunta, yo sé que hay cosas que no nos puedes contar, eso lo sabemos, pero me ha recalcado más la siguiente pregunta, que es que al final hay bastante diferencia entre pues, lo que vemos los aficionados, esas estadísticas, vamos a decir así, más interpretables, todo más depurado, más listo para que lo podamos entender, vamos a decirlo así, y lo que vive el club. Es decir, cómo realmente es ese proceso de toma de decisiones infinitamente con más datos de las que puede tener pues, una persona que está jugando al fantasy, por ejemplo. O sea, es una diferencia importante, entiendo. Totalmente. Ahí yo creo que también, y ahí hay que escaparse un poco de la tecnología, no podemos nunca desvincular todo lo que hacemos nosotros de la capacidad de los profesionales que llevan años haciendo esto. Claro. Por ejemplo, ojear futbolistas. Nosotros a veces, te vas a encontrar jugadores que tienen buenos datos y los ojeadores no los valoran, y jugadores que pueden tener no malos datos, pero datos igual un poquito más regulares y que los ojeadores los valoran. Evidentemente. ¿Ven algo? Claro, no, y es muchos años viendo fútbol. A veces al final son matices que nosotros y desde la tecnología no se captan. Por eso a mí me gusta haber tenido la formación previa en fútbol, y que incluso mi departamento, casi todo el mundo haya tenido formación en fútbol también. Ya. El 90% de los que trabajan en el departamento de tecnología o fueron entrenadores o fueron jugadores. Porque al final es muy difícil que el dato te lo diga todo. Y entonces lo que nosotros hacemos es refrendar muchas veces lo que el ojo humano detecta, que hay cosas que pues son obvias, evidentemente, pero hay otras que no son tanto, y después porque al final hay que pensar que el fútbol es un deporte muy complejo, son muchos jugadores, es un campo muy grande, y que la adaptación de un mismo jugador que a ti no te rinde, al año siguiente rinde muy bien en otro equipo. Y que no es lo mismo jugar en Sevilla que jugar en Coruña, y jugar a las 9 de la noche que jugar a las 4 de la tarde. Y no es lo mismo para un jugador pues estar en un proceso
personal difícil o más Claro. fácil, y, o sea, las adaptaciones son muy complicadas. Entonces, para nosotros la base de todo es la parte del scouting profesional, es decir, Ajá. nosotros les acompañamos. Sí, Y en eso creo que la dirección deportiva actual consiguió una simbiosis muy potente. qué bien. Que yo creo que va a dar éxito, que da éxito, ¿no? en los fichajes. Y es decir, un poco, bueno, nosotros que filtramos jugadores que creemos que tienen buenos datos o que, bueno, que pueden ser óptimos para jugar en el Depor, y ellos los van a ver, los ven en directo, los ven en vídeo, etcétera, etcétera. A veces el camino es al revés, ellos ven jugadores, les llama la atención, nos pasan el nombre y nosotros cotejamos que lo que ellos están percibiendo es cierto. Esa confluencia de los dos mundos creo que es el éxito. O sea, Sí. todo el mundo habla de Moneyball, que es la gran película Sí. del dato de Brad Pitt, y al final Moneyball era un poco que estaban muy enfrentados, la parte como la vieja guardia de los scouts con la tecnología actual. ¿Vale? Ese probablemente fue así, no lo pongo en duda, pero yo creo que ahora mismo la gente confluye. Estáis ¿sabes? en otra fase. Estamos en otra fase, y sobre todo porque además los scouts de ahora, que no es ese modelo antiguo de, oye, voy a ver un partido y ya cojo una nota, no, ahora registran todo en una base de datos, es decir, también ellos participan de la creación del dato. Claro. Es decir, cuando va a ver un jugador, ellos valoran al jugador, le dan unos ítems. Son la fuente de algunos Claro, de esos entonces datos. ese valor que da el scout y que después lo vuelve a ver otro y lo vuelve a ver otro y lo vuelve a ver otro, que confluye en una nota buena, pues en algo concreto de la capacidad de ese futbolista, en el 90% de los casos lo refrenda después el dato objetivo que tenemos nosotros. Y después, bueno, hay jugadores que te tienes que arriesgar porque aún no tienes mucho dato. El que no arriesga no gana, ¿no? Claro, ¿no? Y si vas a jugadores jóvenes y que no tienes datos sobre ellos, bueno, pues los mirlos blancos, que todo el mundo habla de mirlos blancos, normalmente no salen de la tecnología, salen de este tipo de captación. Claro, me parece que estás mandando un mensaje súper importante porque, bueno, yo me acuerdo cuando explotó todo esto de la IA a nivel mediático, es decir, a nivel de que todo el mundo empezaba a conocerlo, básicamente los titulares decían que todos los trabajos se iban a automatizar. Y yo lo que veía, o por lo menos mi realidad, era, yo en mi caso he trabajado mucho con artistas, que tiene también un componente humano que es brutal. Y claro, yo lo que decía es, yo no necesito tener el conocimiento o la formación que tiene un artista, porque para eso está él. Yo lo que necesito es trabajar con esa persona para implementar una serie de soluciones tecnológicas que a él le puedan servir en su trabajo. No es que alguien por sabería va a sustituir a un artista, igual que yo por ir al gimnasio no soy preparadora física, o yo por saber un poquito de Photoshop no soy experta en diseño gráfico. Entonces creo que es un mensaje muy importante, muy parecido también al que vimos con María Jesús, que fue nuestra invitada anterior, que nos decía, tú si vas al CHUAC en Coruña, tu radiografía la pasamos por un sistema de IA, pero luego se coteja con el médico de guardia y, si es necesario, con el radiólogo. Entonces creo que es importante, porque al principio parecía como un mensaje un poco hippie de no os preocupéis, vamos a trabajar juntos, pero creo que está muy bien el ver cómo realmente eso sí está pasando. Claro, es que al final, para nosotros, cuando hablamos ya sé que digo la palabra dato 200 veces, pero cuando hablamos del dato, nosotros parece que solo valoramos el dato que recogen las máquinas, es decir, Claro. los GPS, las cámaras de tracking óptico, y al final las empresas que nos dan dato a nosotros muchas veces son personas que están registrando desde una tablet lo que está pasando. Entonces, ¿qué mejor dato que nuestra propia gente de nuestra casa registrando ese dato? Y nos pasa en la cantera. Nosotros, se hacen unas rúbricas de todos los niños de la cantera, a nivel técnico, táctico, psicológico, físico, bueno, que muchas requieren una subjetividad por parte del entrenador. Sí. Pero que al final los entrenadores son gente formada, gente que trabaja en la formación, que lleva muchos años, y que al final también los evalúas a ellos por esa misma interacción. Y lo mismo pasa en el fútbol profesional. Entonces, a veces nos parece que el dato subjetivo o el que Yo me acuerdo cuando empecé con esto, me dolía mucho, había leído en algún lado que decían que, bueno, claro, hacer gráficas de datos subjetivos, que es muy peligroso. Tú hacer una tarta, una barra de datos con datos que salen de la subjetividad 100%, pues es algo como, hombre... Que decían que no era adecuado. Se pone en entredicho muchas veces. Entonces, volvemos a la frase del Congreso. Si el dato es bueno, ¿qué más me da que sea subjetivo? Claro. Yo valoro al profesional que tengo en la casa que me dice que ese jugador puede jugar en el club, o que puede ser un buen lateral, un buen extremo, que podría jugar en este puesto o en este otro. Sí. Y ahí está un poco la clave de la unión de los dos mundos. Después el propio profesional que lleva años trabajando sin apoyo tecnológico, cuando ve que todo lo que está haciendo, hace una nota de audio y se la transcribe automáticamente, y aún por encima de la nota de audio ya le genera los ítems de lo que acaba de ver, y él lo revisa y coinciden, es la primera persona que quiere utilizar IA en su día a día. Sí, bueno, eso al final conlleva también por vuestra parte un esfuerzo en la gestión del cambio. Yo siempre lo digo, ya hay proyectos en los que he visto que podrían salir
mejor de lo que han salido si se hubiera hecho un acompañamiento a los profesionales. En vuestro caso, pues entrenadores, scouts, al final creo que las personas somos el centro, todo lo demás es una ayuda. Y si una persona, y de hecho salió una estadística, no la iba a citar porque no me acuerdo del número exacto, pero bueno, no me lo vas a tener en cuenta y los que nos escuchen tampoco, porque es el mensaje. Y decía que creo que era cerca del 30% de los trabajadores, creo que era en Estados Unidos, la encuesta, habían confesado que habían boicoteado a propósito sistemas de IA que la empresa les ponía porque no les daban un acompañamiento. Eran diseñadores gráficos, toma, usa IA. Y él en plan, bueno, a ver, vale, pero ¿sabes? Necesito un proceso, necesito un acompañamiento, necesito entender qué es con lo que estoy trabajando. Y creo que en ese aspecto lo entendemos bastante igual. Sí, totalmente. Es verdad que hay digamos, departamentos que acabo de decir ahora, por ejemplo, imagen, comunicación, que en el día a día les ayudan en su trabajo, pero digamos que en la parte deportiva, puramente deportiva, desde incluso los datos de GPS, que llevan muchos años, cada vez la IA nos ayuda a interpretarlos mejor. Claro. Entonces, sí, yo creo que ahí el club y los perfiles de gente que trabaja en el club están muy alineados en ese sentido. Qué bien, súper importante. Quedan ya poquitas preguntas, me quedan 2, pero esta sí que me interesaba mucho. Hemos hablado de un montón de desarrollos tecnológicos de IA y otros que han hecho que el fútbol evolucione. Entonces, a mí me da la sensación de que estamos en un momento bastante chulo, que puede ir hacia muchas líneas, pero un momento bastante chulo, un momento interesante. Y entonces quería preguntarte un poco, aquí no hay respuesta incorrecta, porque a mí cuando me hacen preguntas a futuro también digo, uy, es que claro, el mundo está un poco loco, entonces no hay respuesta incorrecta, pero sí que me gustaría saber pues cómo imaginas el futuro del fútbol, ya no muy a largo plazo, pero cómo crees que va a cambiar ya no solo a nivel interno, por supuesto, cómo crees que va a cambiar el trabajo que hacéis vosotros, sino igual también para los aficionados o bueno, un poco toda la cadena de valor. ¿Cómo ves el futuro? A ver. No, a nivel de aficionados y de espectáculo no me atrevo mucho. He leído muchas teorías de que podría cambiar el videoarbitraje, que la experiencia del aficionado podría ser mucho más inmersiva, que podría participar más incluso en algunos casos de decisiones del club y tal. Me da mucho miedo porque la verdad es que la historia nos demuestra que cualquier vaticinio en ese aspecto... Lo respeto. Respeto tu opinión porque claro, yo también me cuesta Cuando Bill Gates decía que 256K llegarían de sobra para hasta no sé qué año, pues y era Bill Gates. O sea, ¿qué voy a decir yo? Ya. Pero sí que creo, en lo que yo más conozco y más trabajo, es que ahora mismo el tracking óptico, que es una herramienta que directamente desde la cámara te mide todo lo que está haciendo un jugador cada vez más. Eso es algo desde el desconocimiento que se usa en partidos, en entrenamiento, un poco en todo. Por ahora en partidos mayormente, porque es una instalación de la liga en nuestro caso y tal. Ahora empieza a haber cámaras ya asequibles incluso para el fútbol más modesto, que ya empiezan a detectar pequeñas cosas de pues cuando hay un gol, cuando hay un balón parado. Entonces yo creo que toda esa automatización del corte de vídeo con el tracking óptico y tal, eso le queda nada, y a partir de ahí la detección del talento, la generación de bases de datos automáticas de talento sobre futbolistas de base o futbolista profesional, va a ir hacia ahí segurísimo, no tengo ninguna duda. Es decir, al final el tracking óptico lleva muchos años en el mercado y yo recuerdo lo que había hace 10 años y lo que hay ahora. Y es que está evolucionando a una velocidad increíble. O sea, claro, cuando hablamos de la calidad del dato, es que la calidad del dato está mejorando a unos niveles increíbles. Sí. Y todo a través de lo que es la interpretación de la imagen. Entonces yo creo que en el fútbol es donde más se va a notar eso. Incluso una experiencia del aficionado. Yo estoy convencido que volviendo también al tema que a mí me preocupa más del tema de la privacidad y todo eso, pero acabaremos controlando cuando el aficionado está pendiente, cuando no está pendiente, si está mirando el móvil, si está mirando el campo. Creo que podemos llegar a unos niveles ciertamente hasta, no digo peligrosos, porque entiendo que los gobiernos están para que eso no pase. Estamos en una zona del mundo que lo está regulando, o sea, que vamos a confiar. Sí, a lo mejor en Estados Unidos pues va a ser diferente. Ahí sabe. Pero sí, pero en el aspecto de rendimiento, no, claro, cada vez solo con las imágenes vamos a tener más datos y de más calidad. Sí que es verdad que para la parte de experiencia del aficionado es complicado. Yo, por ejemplo, esto lo traslado a mi experiencia, que es en el mundo del audiovisual, que está también un poco como has descrito tú, de no sé qué va a pasar, está disminuyendo la capacidad de atención, cada vez tengo que ser más grande, más guay, más vistoso, te tengo que tener enganchado. Entonces, pues bueno, por una parte yo creo que la tecnología nos va a ayudar, pero bueno, también esto aquí
es ya opinión personal, pero yo creo que hay ciertas cosas que sí que se van a mantener, ¿no? Hay cosas que A ver, no podemos cambiar. A ver, el fútbol es el deporte más inmóvil de todos los que hay. O sea, el reglamento cambió muy poco en los últimos 100 años. O sea, Y no será la IA quien lo cambie. no, o sea, y que ahí hubo innovaciones que ahora nos parecen, que en su momento parecían absurdas, como es una chorrada, pero que el portero pueda coger con la balón con la mano cuando Sí. se la da a un defensor. Ahora vemos partidos de los años 80 y nos parecen ridículos. Claro. Y ese cambio fue como, ostras, pero eso, y fue una revolución al final a nivel técnico-táctico. Al final, lo que hablamos de que la gente joven al final de 5 partidos se le hacen muy largos, que va a haber cambios en el futuro, que no sé si vienen de la mano de la tecnología, pero que van a tener que ver con el espectáculo, seguramente, para que haya más goles, o que los partidos duren un poquito menos, las porterías, no sé, que se facilite un poco más el espectáculo, que se premie más el ganar y que el que quedarse empatado a ceros, pues que no sea un premio para ambos equipos. Creo que va a haber matices que poco a poco se van incrementando, pero que no van a tener tanto que ver con la IA. Un amigo mío que trabaja en el Girona, que es analista de datos del Girona, siempre me dice, lo dice, porque compartimos muchas charlas, dice, la revolución más grande que hubo en el baloncesto en los últimos, no sé, 20, 30 años, es una línea pintada en el suelo. La línea de 3. Eso cambió radicalmente el baloncesto. Y es verdad. Y es verdad, porque de repente que alguien desde una distancia puede meter 3 puntos y desde otro 2, empieza a haber otro tipo de jugadores, lanzadores. No me quiero meter yo en baloncesto, que me gusta mucho, pero... Y es verdad, es una revolución. Entonces yo creo que en el fútbol va a haber pequeños cosas que van a... Que ayuden. Pero incluso cuando la gente habla del arbitraje, que se automatice, que incluso, y algún otro día un podcast de ella de fútbol decía, no, vaya un momento que no haya árbitros. Lo dudo, porque la polémica del fútbol... visualizarlo también. Al final vivimos todos de la polémica de que los humanos se puedan equivocar y después si no vendrán y la IA también se equivocará y cometerá errores. Por supuesto. Y seguro que más que un árbitro que lleva haciendo su trabajo toda la vida. Efectivamente. Bueno, pues tenemos una pequeña pincelada de lo que es el futuro del deporte en la mente de Nacho. Y es que ahora hay, buenas noticias y malas noticias. Malas noticias porque ya estamos terminando, pero buenas noticias porque tenemos nuestra sección fija que se llama Una más y me voy. Y la idea de esta sección es una sección que es común a todos nuestros episodios. Todos nuestros invitados pasan por aquí. No hay por dónde escaparse, lo siento. Y la idea es llevar como un hilo conductor que de alguna forma enlace todas las entrevistas. Entonces, la idea es súper sencilla. El invitado anterior, que en este caso ha sido María Jesús, ha dejado una pregunta relacionada con la inteligencia artificial, pero no sabía que le ibas a estar respondiendo tú. Yo no le dije nada. Y luego, después de responder a esa pregunta, que se portó bien, María Jesús, hay que decir que no es muy difícil. Bueno, difícil, eso ya es un poco más subjetivo, pero se portó bien. Luego tú puedes dejar una pregunta, y puedes igual no ser tan bueno, ahí ya lo dejo en tus manos como quieras, para nuestro siguiente invitado, que tú no sabes quién es, yo sí, pero no se lo voy a decir. No te lo voy a decir. Perfecto. Entonces, por ponerte un poquito en contexto, la mencioné antes, pero María Jesús es doctora en el Hospital Universitario da Coruña y, a pesar de tener una vocación muy fuerte, como nos comentó ella, esta pregunta no tiene nada que ver con medicina. Es, de hecho, bastante general. Y la pregunta es... A ver, no es nada profundo, pero... No sé, yo ahora cuando veo los conflictos que hay a nivel mundial, pues ves los robots, los últimos, pues unos robots chinos que parece que están ya preparados para la guerra, los drones, todo. Bueno, pues que parece que la situación actual a nivel mundial es horrorosa y que gracias a la inteligencia artificial, gracias entre comillas, pues puede todo deteriorarse. Entonces quería que me buscara algún aspecto en el que la inteligencia artificial pues nos diera un poquito de esperanza en este mundo loco y a ver qué se le ocurre al entrevistado, porque yo me cuesta verlo. A ver, yo que mi perfil personal tiene mucho que ver con la formación, también por familia y tal. Vengo de una familia de abuelos y padres, profesores. ¿Ah, sí? Sí. Y me interesa mucho el tema sobre todo de la formación, el fútbol, de la cantera. Yo creo que, por ejemplo, el proyecto de cantera del Deportivo es un proyecto muy bueno, que va a dar muchos réditos en el futuro. Lo que más me esperanza a mí es que los niños y las niñas que trabajen en la cantera o que estén en la cantera, que la IA les ayude a ellos, no solo que ayude al club. Es decir, nosotros, y es una cosa que hablamos mucho durante la entrevista, de la detección del talento, y claro que queremos saber quién va a ser el próximo Jeremiah y el próximo Mella. Y saberlo antes o después, bueno, pues te ayuda evidentemente a hacer un perfil del jugador y de acompañarlo, etcétera, etcétera. Yo creo que la IA nos tiene que ayudar a que muchas cosas que están pasando con los... Yo soy, a nivel tecnológico, soy muy tecnológico, evidentemente, en mi día a día, pero a mis hijos, por ejemplo, la tecnología se
Sí. Se la regulo mucho. Sí. Me da mucho miedo la tecnología. Me da mucho miedo las cosas que voy viendo, de lo que pasa cuando pues los niños llegan a su casa y y todo lo que está pasando en el colegio se le traslada después a casa y tal. Yo creo que la IA tiene que ayudarnos a detectar todas estas cosas. Nos tiene que ayudar a detectar a los padres si nuestros hijos están haciendo algo mal o están pasando por algo mal. Mi gran esperanza de la IA es esa. O sea, no depender ni del centro educativo ni de los padres, no lo digo por mal, sino lo digo porque es incontrolable muchas veces a esa edad, pues que a un adolescente lo puede estar pasando mal o un niño lo puede estar pasando mal, pues aquí ahora hablo de bullying, pero podría ser por cualquier otra cuestión porque creo que al final la tecnología tiene que ayudar para que los niños sean más felices. Y no tiene que ser la dopamina de jugar a un juego y ganar y estar jugando otra vez y Totalmente. tal. Sino que tiene que ser que, oye, pues si vas a estar con tecnología, usando tecnología, que esa misma tecnología nos ayude a... Igual que detectamos si eres muy bueno jugando al fútbol, pues detectamos si eres una persona feliz o si te está yendo mal. Para mí ese sería lo más esperanzador que puede hacer la IA por nosotros. O potenciar aquellas áreas en las que tú seas bueno, pues si eres una persona creativa o si te gustan las matemáticas o la literatura. Eso, pues mira, completas perfectamente lo que pienso. Sí. Pues eso, que al final parecen niños frustrados en el colegio porque suspenden, porque una asignatura se le da mal y a lo mejor son unos genios en otra cosa. Todo eso nos tiene que ayudar en que en cualquier centro educativo que tiene cientos de estudiantes, pues oye, pues el mirlo blanco que buscamos en el fútbol, pues que a lo mejor lo tenemos en física o en literatura. Exacto. O a nivel de artes escénicas. Eso sería ideal. Yo me centré en la parte un poco más cruda de la realidad de felicidad de un niño en el día a día, pero evidentemente eso sería el cerrar el círculo. Pues me parece... Bueno, la pregunta era una aplicación de IA que te dé esperanza. A mí eso me parecería súper esperanzador. Ojalá podamos llegar a un punto donde ayude realmente, eso también pues conlleva un trabajo como sociedad importante y además me parece muy bonito porque hemos puesto un lazo guay porque hemos empezado con la cantera y los niños y las niñas y también hemos cerrado con... Claro, no es un aplicativo concreto, pero sí, habrá que... la forma en la que se usa. Claro, los aplicativos, o sea, a veces que la tecnología va mucho siempre a la parte de monetizar, pues bueno, que la tecnología educativa vaya perfilándose de forma de que ya que a los niños se les está metiendo mucha tecnología en los colegios, cosa que soy un poquito prudente con eso, pues aprovechar para que eso sirva para que podamos detectar pues, cosas que le pueden pasar a un chico, una niña de 10, 12 años. Sí, totalmente. Pues súper buena respuesta, me ha encantado, la verdad. Gracias. Y ahora te toca la parte más divertida, que es, puedes preguntar lo que quieras a nuestro siguiente invitado. Puede ser un cocinero, puede ser un abogado, puede ser un artista, no lo sabemos. Bueno, yo sí, pero tú no. Entonces, cualquier pregunta puede ser algo concreto, puede ser algo general que te despierte la inteligencia artificial o algún debate que te gustaría abrir. La tengo clara, a ver si la conecto bien, pero la tengo clara. El debate empecé con él ya y para mí tiene que ver también con esta segunda parte. Al final, el tema de IA y de los datos viene muy, muy de la mano de coger datos para hacer perfilados, ¿no? Sí. Eso tiene un peligro que eso puede tener muy buenos fines o muy malos fines. Depende de quién lo tenga, claro, ¿no? Es decir, yo como empresa que pueda navegar por las redes sociales de mis candidatos y a partir de ahí hacer un perfilado, a mí me parece un pelín peligroso, porque evidentemente todos tenemos derecho a tener un pasado y todos tenemos derecho a equivocarnos en la vida, etcétera, etcétera. Esa parte me da un poco de respeto en el aspecto de que yo ahora soy capaz, cuando conozco a alguien prácticamente, sí. De hecho hay empresas en el fútbol que se dedican a eso, te dicen, oye, mira, esta persona pues va de vacaciones, cambia mucho de pareja, Caray. Tiene ideas más radicales o menos radicales. Entonces, y esas para mí están un poquito al margen de la legalidad. Mi pregunta sería, con toda la regulación que hay de la IA, y evidentemente la tecnología siempre va a un ritmo mucho más alto, mucho más rápido que las leyes. O sea, estamos hablando de que el derecho romano, me refiero que al final... Sí. ¿Cómo crees que las personas que regulan tienen que anticipar problemas futuros en el derecho a la privacidad de las personas? Es decir, a lo mejor ahora mismo no estamos dándonos cuenta de que estamos haciendo cosas que en un futuro pueden perjudicar a una persona. Vale. O sea, empiezan a salir cosas muy curiosas que son peligrosas a nivel de entrevistas de trabajo y tal. Sí. Entonces, mi gran preocupación, y la comparte el club conmigo, es hasta qué punto estamos acelerando tanto el paso en el perfilado con los datos que la legislación va por detrás y podemos estar cometiendo errores que en un futuro vayamos a pagar. Con respecto al derecho a la intimidad, sobre todo el derecho a la intimidad. Ya, sí, la privacidad. No puede ser que porque yo ahora publique en Instagram algo, eso ya me acompañe el resto de mi vida. Toda tu vida. Y ya no me acompañe, porque eso a lo mejor es un error que yo cometo y lo pongo en público. Bueno, pues a lo mejor el derecho al olvido ya existe, digamos, sí. Yo puedo... Pero que eso pueda ser, pues por scrapeos de softwares y tal, algo que me evalúe a mí dentro de 20 años o de 15 años. Claro, que y no a mí ya me da un poco igual, pero a un niño de 15 años o de 16,
Ya. Esa parte me preocupa. Vale. Porque cualquiera que nos haga un zoom sobre nuestro pasado, seguro que algún día dijimos o hicimos algo de lo que A mí no que no me lo estamos hagan, orgullosos. desde luego. Seguro A mí que nadie me haga zoom en dijimos o nada. hicimos cosas de las que no estamos orgullosos y bueno, Seguro. porque estamos en otro momento vital que no podemos replicar 20 años después. Entonces, Exacto. para mí el gran problema y la gran amenaza de la IA es que seamos capaces de legislar de forma Y de poner la balanza. de que nos proteja a todas las personas. Vale. Hablabas antes de los Estados Unidos, todos sabemos que la legislación de los Estados Unidos es muy laxa y al final, bueno, pues probablemente tenga unas consecuencias que parece que Europa en ese aspecto lo está controlando mucho más. Sí, parece que vamos en otra línea. Bueno, pues nuestro siguiente invitado va a tener que responder a esta pregunta, o sea que desde aquí le deseamos suerte. Y nada, pues con esto ya terminamos el episodio. Muchísimas gracias, de verdad que a mí yo lo he disfrutado un montón, me hacía muchísima ilusión. Y nada, pues despedir a las personas que nos escuchan y ale de por ale, ¿no? Sí, Digo yo, ver, había que si acabar ganamos. así. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias. Gracias, Nacho. Nada. Suscríbete al podcast, dale like. Suscríbete, dale like.